Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es lunes 10 de octubre del 2022. Son las 5:23 de la mañana en Arizona, 9:23 en Buenos Aires. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de mercados del día viernes, en el que la volatilidad subió un 2,75%, siendo a día viernes terminó esto de hundir a los mercados otro poco. En el caso de SPY, la caída fue del 2,79%. Si bien no alcanzó el mínimo que generó el 30 de septiembre, pero está cerca. Fíjense que el MACD empezó a tumbarse, el DMI de caída empezó a cruzar a la línea de ADX y todos estos son signos que son bastante malos. En el caso del triple Q, el Nasdaq, la baja fue impresionante, 3,81%. El MACD también empezó a darse vuelta y mismas condiciones que SPY. En el caso del Dow Jones, bajó un 2,09%, que son todos valores realmente gigantescos, ¿eh? Habiendo generado un nuevo low del año 2022, esto no tiene muy buena pinta. En el caso de Russell 2000, la caída fue del 2,94%, una verdadera barbaridad. Volviendo al caso de SPY, vamos a mirar qué es lo que está ocurriendo en la semana. Yo, viendo que se están tocando los mínimos anteriores, creo que esto va a ir hasta la SMA de 200 por lo menos. Hay algunos operadores que consideran que puede caer al valor prepandémico del 2020, porque de alguna manera toda esta burbuja gigantesca que ha tenido el mercado se debe únicamente a la emisión monetaria para rescatar la economía. Y fíjense dónde estamos. En el caso del Nasdaq, la caída, como dije, fue mucho más importante, ya testeó la SMA de 200. Así que lo peor que podría pasar acá es que la caída continúe y alcance los valores prepandémicos del 2022. El tiempo lo dirá, ya veremos cómo sigue la cosa. En lo que se refiere a el índice de put call ratio, el put call ratio, fíjense que se ubicó en valores por encima de 1 el viernes pasado y eso no es normal. O sea, hay mucha más gente con un sesgo bajista que alcista en el mercado. En lo que se refiere a el rendimiento de los bonos a 10 años, el día viernes subió y hoy se mantiene 0,13 arriba en los valores estratosféricos que ya venía alcanzando. En lo que se refiere a inversión de bonos, estamos viendo en este caso la inversión de bonos de 10 años con 2 años y se sigue viendo la inversión de bonos, con lo cual esto lo único que va a hacer es alimentar la participación de la Reserva Federal más agresivamente en la suba de tasas. Lo que pasó con el oro, 1,10 abajo. En el caso de la plata, 2,64% abajo. Todo esto también fuertemente afectado por la evolución del tipo de cambio americano con el resto de las monedas. El petróleo subió un 2,89%, se revitalizó, sentándose bien arriba de la SMA de 50. En el caso del gas natural, 3,78% abajo. Continúa el patrón hombro, cabeza, hombro del que estuvimos hablando durante largos meses. En lo que se refiere a la evolución de las criptomonedas, Bitcoin, la baja fue del 0,51 esta mañana, ubicándose en 19.343 y básicamente bailando el ritmo de los futuros del Nasdaq, que es con los que está bastante correlacionado. En el caso de Ethereum, la baja es 0,63% en $1.315 anda este papel. En lo que se refiere a la evolución de las empresas argentinas, empezando por Grupo Galicia, la caída fue del 0,9%. Esto ya lo habíamos descrito, esta formación Evening Star iba a tener consecuencias para Grupo Galicia. En el caso de YPF, la evolución fue 0,28% abajo, pero recuerden que está impulsada por la evolución de los precios del petróleo. Simplemente para ver cómo están dando el sector, miremos Petrobras, de las empresas regionales,
Y miremos, por ejemplo, Chevron en Estados Unidos. En lo que se refiere a la evolución de las megacaps, Amazon tuvo una caída del 4,77%. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? Si el mercado se cae de a 4% en un día, que es una brutalidad. En caso de Meta, 4,04% abajo y generó el nuevo low del año 2022. En el caso de Microsoft, la caída fue del 5,09%, si bien no tocó el mínimo del 2022, pero está cerca. En el caso de Google, la caída fue del 2,7%, no llegó a tocar el mínimo del 2022, pero también anda por ahí. Netflix, que es la única que demostró alguna fortaleza, terminó rompiendo la S&P 50 con un 6,36% abajo. En el caso de Apple, 3,67% abajo, si bien no tocó el mínimo del 2022, pero también está bastante cerca. De las empresas de alta tecnología, 6,32% y generó casi el nuevo low del 2022. Fíjense, está muy cerca. En el caso de las empresas de autos eléctricos Lucid, la movida fue de un 8,61% abajo, prácticamente en el mínimo del 2022, como el que había tocado por el 12 de mayo de este año. En lo que se refiere a NIO, la empresa de autos japoneses, la caída fue del 6,64% y bueno, está rumbo a alcanzar el mínimo del 2022. Así que no hay prácticamente dónde refugiarse. Los staples generaron un nuevo low del 2022 con una caída del 1,50%, los utilities con una caída del 2,07% y fíjense que estamos prácticamente en los mínimos del 2022. En realidad el valor más bajo lo tocó en febrero de este año, así que vamos camino a eso. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que está pasando con los mercados de futuros para ver cómo viene la apertura en el día de hoy. Los futuros están 36 puntos abajo. Y fíjense que se está inclinando el Commodity Channel Index y el MACD hacia abajo. Esto no tiene buena pinta. La volatilidad está en aumento, con una suba del 1,64%. En términos generales, ¿qué es lo que estamos viendo concretamente con el mercado de futuros? Y fíjense que se recuperó del mínimo que tocó, pero prácticamente estuvo muy cerca durante la noche del que generó el 3 de octubre, ¿ok? De todas maneras, fíjense, estamos debajo del Volatility Stop y estamos debajo del Trendinator y la vela está debajo de la EMA3 y de la EMA8. Claramente es un mercado que está en falla. En el caso concreto de la semana, la situación es exactamente igual. Fíjense que está debajo de la EMA3, debajo de la EMA8, debajo del Volatility Stop y del Trendinator, más allá que el RSI Stochastic esté mostrando un inicio de ciclo. O sea, el mercado está muy peligroso por estar en falla y volatilidades de 31,70 son completamente anormales. En el caso del Standard & Poor's, la caída es de 3,5 puntos. Mismos comentarios del Nasdaq, solo que en este caso todavía está arriba del Volatility Stop. En el caso del Russell 2000, la suba es de prácticamente 0,30%, está arriba del Volatility Stop, bueno, por lo menos algo es algo. En el caso del Dow Jones, la suba es de 6 puntos. Esta es una semana en donde recién el miércoles hay información relevante que es la evolución del PPI, pero también hay una cosa que es de fundamental importancia, que es las minutas de la FOMC, las minutas de la Reserva Federal, y es ahí donde va a estar el secreto de qué es lo que piensa hacer la Reserva Federal en los próximos meses. El día jueves se publica el Core CPI, año a año, la evolución del índice de precios, y después se publica también los jobless claims, los subsidios al desempleo y el inventario de petróleo. El día viernes se publica
el core retail sales, o sea, lo que son las ventas minoristas. Así que no hay mucha información económica, salvo a partir del día miércoles, que pueda mover mucho los mercados. En lo que se refiere a earnings, esta es una semana bastante floja. Empieza la próxima semana a haber earnings de relevancia, salvo el día jueves que tenemos, por ejemplo, a Delta, la línea aérea, a BlackRock, a Domino's Pizza, Fastenal, entre las más importantes. El día viernes, algunos bancos como Morgan Stanley, Citibank, eh, United Health Coverage, Wells Fargo, PNC, First Republic Bank, o sea, todos bancos en el día viernes. Así que ahí puede haber alguna sorpresa. Por lo demás, con volatilidades de esta magnitud, lo que es esperable son patrones de pop-up and drop, así que muchísimo cuidado. Independientemente de que el mercado, el T21-22, está completamente sobrevendido y está listo para un relief rally, muchísimo cuidado con este nivel de volatilidad. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en este mismo canal. Muchas gracias.